Sí, entonces el tema de mi esposo estar en medicina privada y no yo, pues para mí fue un choque porque yo pensaba que no existía la medicina privada acá o que la medicina privada no era como, ¿cómo se dice? Accesible o accesible Ujú. a todo el mundo. Y resulta que sí. Entonces eso también fue un choque para mí, como de ir descubriendo cositas que me hubieran podido servir. También es cierto que una vez estuve en la medicina privada, no es tan fácil como pensaba. Yo pensaba que era, me remiten a la medicina privada y pues como el médico general aquí se demora 6 meses, pues me voy por la medicina privada y se me va a demorar ya una semana. Y no, aunque yo estoy en medicina privada, el procedimiento es diferente. Tengo que ir a la medicina pública, del médico general público me remite a medicina privada. Él tiene que hacer una carta, enviarla o ponerla en mi récord, ¿no? Porque la historia Ujú. clínica y el récord está abierto, digamos que cuasi público. Y él pone una carta ahí o le manda la carta a mi aseguradora me contacta y me dice si mi plan me cubre o no eso que yo necesito. Ujú. Entonces, para ese momento ahí fue cuando yo dije, perdí toda esperanza, todo anhelo y toda gloria porque me frustré un montón, porque resulta que yo ya llevaba unos años acá, ¿no? Cuando mi esposo me mete y a mí y a la niña en la medicina privada y finalmente nos contactan de la aseguradora me dice, es que usted estos síntomas los tiene desde antes, luego no le entran. Ah, claro. Entonces yo decía, pero, ¿cómo así si a mí no me han diagnosticado en este país aún nada? Y me dicen, de malas, no te entra, no te cubre, y yo ya había tenido que esperar otro tanto de tiempo para que me contestara. No, mira, eso fue como Y todo esto, Ángela, perdón que te interrumpa, pero todo esto tú con síntomas. estando enferma. Entonces, por eso te digo que perdí toda esperanza, toda ilusión y toda gloria, porque yo ya llegué a un punto en que yo dije, no, ya, no más, o sea, no más, ya, que hagan lo que quieran. Entonces es una frustración muy horrible el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, porque finalmente yo quiero es que me atiendan, quiero estar bien y no hay cómo. Y lo peor del caso es que, por lo menos en Colombia, ¿cómo se dice? Farmacias, droguerías, farmacias 24 horas. O sea, si yo voy a las 7 de la noche a buscar un paracetamol porque tengo fiebre, voy a encontrar en dónde. Aquí no. Aquí las farmacias las cierran a las 6 de la tarde o a las 5:30 de la tarde, como todo. Hay que buscar qué farmacia hay local, y local no es a 15 minutos ni a media hora ni a nada, sino que es de pronto como en el council, como en el barrio, yo no sé, que hay de pronto una que está autorizada para estar abierta hasta tarde, pero ni siquiera 24 horas. Entonces uno llama y dice, tengo fiebre, estoy mal, ¿qué voy a hacer? O me siento mal, ¿qué hago? Váyase a urgencias. Mentiras, mentiras. Hay que llamar primero a un teléfono. Tú llamas al teléfono y te hacen un triage. La persona al teléfono, sin verte y sin saber absolutamente nada de ti, determina si eso es una emergencia o no. Y Ujú. te dice, sí, puede ser una emergencia, ahora sí, váyase para urgencias. Y en urgencias vuelve y esperas, y las esperas son hasta de 6 horas. Una vez, me acuerdo tanto que no fue en este mismo episodio, pero para poderles contar mi experiencia en la sala de emergencias, me dio un dolor horrible. A mí me hicieron histerectomía en Colombia, pero tengo los dos ovarios y por alguna razón me empezó a doler como a ese nivel, pero durísimo, que no podía respirar, no podía hablar, de esos dolores de verdad. Y las mujeres tenemos un umbral de dolor tremendo para que yo de verdad le dijera a mi esposo, llámame a un hospital porque yo pensé que se me había estallado un ovario, de verdad, del dolor tan terrible. Llamamos, de verdad me dio tan mal
que llamamos a una ambulancia y le contestaron que no había ambulancias disponibles, que se iban a tardar más de 12 horas. Ay, 12 horas. yo conozco un caso muy parecido en Londres. Que no había ambulancias y que se iban a tardar más de 12 horas, que si él conducía, él dijo que sí, él dijo, llévela usted. Y yo casi que no me podía ni siquiera mover ni levantar del sofá, de verdad, el dolor que tenía. Pues sí, igual, como pudimos, me fui para el hospital. Allá estuve, sin exagerarles, desde las 5, 4, 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, sin que me atendieran. Eh, Era tanto el dolor que finalmente lo que hicieron fue ponerme entrarme, ¿no? Y ponerme como en una silla y me canalizaron y me dieron pues algo para el dolor. Me pidieron unos exámenes. Cuando finalmente yo les dije, ya se me ha pasado el dolor, obviamente por la medicación, les dije, miren, llevo aquí un montón de tiempo, ¿qué pasó? Y me dijeron, no, pero ¿cómo así? Perdieron, refundieron los exámenes, la prueba de orina, la prueba de sangre, la prueba de todo, o sea, un desastre terrible. Yo les dije, pero ¿cómo me están diciendo que, pero si me la tomaron? Claro, y como cambian de turno, pues las enfermeras que entraron de turno no tenían ni idea qué me habían hecho, no sabían yo qué estaba haciendo ahí. Mira, un desastre total. Realmente en emergencias esa vez me fue mal y bien. Mal, pues por todo lo que pasó, pero digo yo, estuve muy de buenas que finalmente me atendieron a la 1, 2 de la mañana y me hicieron eh, es que ya ni me acuerdo, estaba tan dopada que no me acuerdo, no sé si finalmente me hicieron un escano o no, y para saber qué era lo que tenía, pero no era nada con el ovario. Ahora bien, si hubiera sido un ovario, pues no tengo ni idea qué hubiera pasado si después de 8 horas, Ahora, además que lo que ojo, para que no se entienda que es que estamos hablando mal de los sistemas y demás, yo creo que es también como uno llega a un lugar que desconoce cómo son los sistemas, pues entonces nos podemos meter en estos berenjenales de no saber si el público, si el privado, si es, y más si traemos padecimientos desde nuestro país que requieren de atención específica en lo que nos adaptamos, en lo que entendemos cómo se mueve todo esto, pues pasan estas experiencias, ¿no? Y claro, aparte, que tú claro, traes de tu país tu antecedente, ¿no? De Un que allá antecedente, es claro. diferente. claro. Y el tema es que, claro, no es por hablar mal, vuelvo y digo, me fue bien porque finalmente me atendieron y me hicieron todo lo que me tenían que hacer, solamente que como yo no sé cómo es el manejo, pues Claro. uno generalmente se sienta y se espera y pues trata de no hacer mucho escándalo, de no exigir y no decir y no hablar, pues porque pues uno no sabe y uno dice, pues están aquí los médicos o las enfermeras, ellos deben saber qué están haciendo, lo que sea, pero claro, me decía una amiga inglesa, me decía, no, aquí toca exigir. Tú llegas y dices, necesito que me atiendan porque estoy mal. Entonces la gente se mueve, no tengo ni idea porque eso es cultural, no tengo una respuesta al respecto, pero ellos me dicen, no, aquí tienes que exigir y te tienes que poner bravo, Y tienes que eso te tocó molestarte y decirme, hacer en caso de lupus. y en el caso del lupus me tocó hacer así. Entonces, cuando pasa, bueno, finalmente la medicina privada no pasó, estamos esperando por la medicina pública finalmente que me remitan al reumatólogo, finalmente como a los 6 meses casi o más, me dan una cita donde el reumatólogo me manda todos los exámenes de sangre muy bien, o sea, volvemos al punto, hay ciertas experiencias que por no saber cómo es el sistema, no son tan agradables como lo que me pasó a mí en emergencias o lo que sea, pero una vez ya entras en el sistema y una vez estás frente a los médicos que tienes que estar, pues la atención es buena, ¿no? Claro. Eh, todos los exámenes que tenían que hacer de sangre los hicieron, los especializados, los no especializados, etcétera, etcétera, etcétera. El único tema es que se demoran mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, es que hay que estar bien informados. Aquí hay un sistema que yo también me enteré después, que en mi sistema de salud, yo me inscribo como a una aplicación y bajo mi historia clínica y yo estoy pendiente de todo lo que está pasando. Ahí puedo acceder a cosas menores como exámenes de sangre, ir al médico general y es mucho más proactivo porque yo miro cuando tengo que hacer las cosas en vez de hacer. Entonces,
ya pues por falta de conocimiento y de estar preparada, digamos, a cómo era que funcionaba todo, pues claro, tuve varios años, diría yo, de malestar, pero ya una vez entré en el sistema, entendí cómo era, la cosa mejoró muchísimo Y más. te pudieron Tanto así, atender ya de manera específica. sí, me pudieron atender de manera específica. El reumatólogo que me tocó, pues no sería el mejor reumatólogo de la vida, pero como todos, como en todos los países, que hay reumatólogos que son muy empáticos o doctores que son muy empáticos y otros que no. Eso pasa en todos los países. Pero sí es cierto que hacen que tienes la disposición de todo el sistema de salud. No te niegan nada. Y ahí es donde viene el cuento. Hay que exigir y hay que pedir. Si yo le digo, si el médico me ve y yo llego calladita y me dice que te duele aquí, 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 acá, ah, bueno, listo. Vale, síguete tomando los medicamentos y nos vemos la próxima vez. Entonces, pero si yo le digo, quiero que me haga unos exámenes de sangre para yo saber cómo estoy, cómo están mis índices de inflamación o mi creatinina C reactiva o lo que sea, él dice, vale, yo te los mando y lo manda, ¿no? O si yo le digo, me está doliendo de pronto aquí o acá o esto, y creo que, ¿usted qué dice? ¿Me voy a verme con otro médico para que me revise los senos? De una, sí, lo dicho, una vez entras en el sistema y estás frente a un especialista, las cosas funcionan. A mí me han hecho aquí 2 mamografías, en estos 8 años que estaba acá, 2 mamografías, me han hecho citologías, me llega una carta a la casa en donde me dicen que es hora de hacerme una citología y que la puedo, ¿cómo se dice?, buquear en lo que sea, en tanto tiempo. Enfermeras están pendientes. Si yo necesito algo que sea como, que tenga una duda de algo, puedo llamar a mi clínica local y les puedo decir, mira, tengo lupus, estoy con esta medicación, pero no me siento bien, ¿qué hago? Y una enfermera te dice, si ven, te veo en 1 hora, 2 horas, por ejemplo, y ya me dice, mejor pide cita con el médico, ¿no? Pero las cosas funcionan. Lo dicho, Pero, eso, perdón, ¿eso es para el sistema público-privado o es para nada más el privado? público, el público, el público. Yo no he usado el sistema privado porque todos son preexistencias en mi caso, pero bueno, y no les voy a contar el sistema privado para mi esposo porque él lleva un montón de tiempo y a él le hicieron sus cirugías y lo llevaron a una clínica muy linda, privada, con habitación solo, etcétera. Sí. Espero algún día si necesito algo así, pues tener una habitación privada y no estar con un montón de gente, pero bueno, el sistema público es bueno, lo dicho, hay que estar informado. Yo llegué aquí pues claramente con un diagnóstico de lupus. Sin embargo, 8 años después de estar en reumatólogos, de haberme dado una medicación que finalmente decidimos no seguir tomando por cuenta propia, porque a mí no me gusta tomar químicos y tantos químicos, a mí me gusta más el tema natural. Finalmente empecé a hacer ciertos cambios y cosas y la última vez que estoy en remisión y la última vez que fui al reumatólogo o a la reumatóloga, porque durante el COVID con el reumatólogo definitivamente pues no veíamos como avance, entonces cambié para otra reumatóloga y me dieron otra reumatóloga. Eh, Me hizo todos los exámenes y yo tengo todo, en este momento, hoy en día tengo todo negativo, todos mis indicadores de enfermedades autoinmunes, etcétera, 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 están negativos, la razón por la cual me veo también. Pero, eh, pero sí es cierto que cuando uno migra a otro país, con enfermedades, con dolencias y con cosas, uno, no sé por qué, pero uno, o en mi caso, no me informé lo suficiente de cómo era el sistema de salud y lo padecí. Pero ya después estuvo muy bien. Yo creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Creo que en uno de los videos que tenemos con Carlita es decir, uno emigra con ciertas expectativas que hace que se disminuyan bueno, que no veas los riesgos, no que disminuyas los riesgos, que disminuyas el observar, el ver, el analizar o el pensar en los riesgos. Entonces, hasta que llegas al país a donde tu nueva hogar, ahí es cuando te das cuenta de que dices, ah, también está esto, ah, también está, ah, y voy a necesitar, uy, oh, urgencia.
Claro. Y hasta ese momento uno empieza En a el entender. camino empiezas a descubrir, ¿no? En el camino es cuando empiezas a Ay, descubrir todas las cosas, porque no hay nadie quien te dé una guía de que el sistema funciona así. O sea, desafortunadamente, bueno, en mi caso, uno tiene que estar enfermo para poder conocer o saber cómo funciona aquí. otra cosa es que no es solamente con el tema de salud, aunque uno aprende en el camino, se pierden muchas oportunidades que los países en Europa en general ofrecen. Y como venimos de países diferentes de Latinoamérica, seguramente también hay ciertas cosas que aplican o no. Entonces, lo que de pronto a mí como colombiana me sirve, no necesariamente le va a servir a una persona que llega de México, yo qué sé. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero, y no sé si viene al caso pues con la charla que estamos teniendo, que es de medicina, pero a mí me pasó algo muy curioso y es que yo no sabía que mi licencia de conducir me servía durante los 2 primeros años. Yo llegaba, si migro aquí a Inglaterra y tengo mi licencia de conducir vigente del país que sea, yo puedo, desde el momento en que me bajo del avión, puedo conducir con mi licencia. Yo no sabía, mi esposo claramente pues menos iba a saber él, no me dijo nada y yo llevo aquí 8 años en donde no puedo conducir, porque ya se me pasaron estos 2 años y ahora para aplicar a una licencia y para hacer, tengo que hacer 3.000 cursos, 200 llamadas, 300 esperas y ya, y me quitan además el pasaporte, entonces no puedo viajar, no puedo trabajar, o sea, es un lío, pero son cosas que uno no sabe y también, aunque nosotras mujeres migrantes quisiéramos estar atentas ¿cómo se dice?, de toda la información que está, pues hay un dicho muy claro y es, uno no sabe lo que no sabe. ¿Cómo sé qué voy a buscar o qué información voy a buscar? Pues si no sé y no tengo la necesidad en ese momento. Claro, claro, Y no. Mm. claro, y en mi caso, por ejemplo, hablo por mi esposo, él es europeo, luego él no viene con el chip de no puedo hacer algo porque tengo un pasaporte diferente. Y hoy en día aún no entiende que si yo viajo a ciertos lugares como colombiana, pues no me dejan entrar a ciertos países, que debo aplicar a una visa. No lo entiende. Me dice, pero si tienes un pasaporte, yo sí, pero dice Colombia. Entonces, hay ciertos países a los que no puedo estar. Entonces, él como que no entiende, pues porque nunca le han negado la entrada a un país con su pasaporte. No saben lo que se siente, No Es verdad. sabe lo que es. pero uno que ha vivido todas Sí, esas es verdad. A mí experiencias. también me pasa con el pasaporte mexicano. O sea, no te abre las mismas puertas y no es porque esté diciendo que vale menos, pero no te abre las mismas puertas de este lado del mundo que un pasaporte europeo. Definitivamente, lastimosamente, Tati. Sí, y las Así. vives ya en los malos momentos, en las crisis, y las parejas tampoco tenían esta información y No. también actúan con el mismo shock que uno. Ah, nos falta este documento. Ah, no puedo estar. O sea, están en las mismas, no porque vivan acá, conocen toda esa información o tienen toda esa información. También ellos carecen de cuando se casan con un extranjero o una extranjera, de los peros que existen para poder adaptarse al lugar. Claro, a mí lo que me ayudó o me ha ayudado también es el círculo social. Que fulanita tiene más tiempo aquí, bueno, ella te va diciendo, ella te va ayudando, vas el trámite, haz esto, ve aquí, ve allá. Eso me ayudó mucho a mí, al menos al comienzo de que recién llegué, así, sí, conocer gente que ya había emigrado desde años atrás, sí me ayudó para saber qué tipo de trámites podía yo seguir, porque bueno, como dicen ustedes, tampoco mi marido sabía, ¿no? Sabe lo En mi esencial. Claro, en mi caso el círculo social, yo llegué aquí sin círculo social, no tenía un par de amigos de la universidad que se habían venido a vivir aquí, pero se habían venido a vivir acá con beca de estudio, o sea, con visa de estudiantes, tampoco conducían y como que nunca habían estado enfermos. Claro que ellos siempre me decían, no te vayas a enfermar en Inglaterra, que es el peor lugar para enfermarse. Eh, y lo decían, pero yo realmente no conocí ni tenía un círculo de personas latinoamericanas alrededor mío. Mi esposo europeo con su familia italiana, nada, ellos tampoco conocían latinos.
Entonces, no tuve apoyo, ni guía, ni círculo social, ni nada, y volvemos al punto. Mientras estoy en una zona de confort, recién llegada a un país, tratando de ubicar a Sofía en un colegio, a mi hija en un colegio, tratando de estar para ella pues con todos los cambios emocionales, pues uno tampoco se preocupa por averiguar nada hasta el día en que lo necesita. Ujú. Y ni te enteras, hay tantas cosas que arreglar en estos países. Yo apenas estoy descubriendo también otras cosas que no sabía, pero sí es cierto, o sea, conforme vas, ay, todo tengo que hacer esto, porque bueno, al menos en México hay muchas cosas que son fáciles de hacer. Hay muchas Pero cosas que igual, hasta te enteras ya que estás viviendo en otro país que comparas. Ah, sí, esto era más fácil en mi país. Ah, esto era más difícil en mi país. Ah, pero hasta que ya estás en otro lado para tener esa comparación. pero es como dices tú, May, es por las expectativas que tenemos. O sea, las altas, a lo mejor altas expectativas, o yo no sé, o a lo mejor pensamos que va a ser igual, ¿no? Tenemos esto, como dices, la comparación. No, y la verdad es que no llegamos con red de amistad, la mayoría, No, no. ¿no? Habrá casos y habrá quien tuvo más fácil esa partida, pero la gran parte yo creo que viene a hacérsela hasta aquí. Y ahí es hasta que empiezas a conocer cómo poder resolverlo. Y pero de aquí a que empiezas a armar tu red social, pues pasa un tiempo, ¿eh? Y yo estoy hablando Claro, de 2 años después de que llegué, ¿eh? No, no al principio, pues obviamente no conocía a nadie, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo vas conociendo a gente y te va ayudando en el proceso, te va diciendo, mira, esto funciona así, los médicos, las farmacias, o sea, por ejemplo, para mi marido es normal que las farmacias cierran los fines de semana y como dice Ángel, aquí también en Bélgica las farmacias son de espera, ¿no? Hay una que está abierta en el ayuntamiento, pero no es todo el día y cierran los sábados y los domingos, los súperes también. Para él es algo normal, para mí era como si la farmacia es algo esencial. Es algo esencial que en mi país está abierta a las 24 horas. Tú puedes ir y comprar una medicina a las 11 de la noche. Y aquí es, sí, de acuerdo. Sí, Oye, yo no sé, Ángela, pero sí, dime. no, iba a decir que yo no sé si es que aquí la gente no se enferma a medianoche de pronto, o es que de pronto culturalmente nosotros, como tenemos acceso a todas esas cosas, pues no estamos, no preveemos que tener el botiquín completo y con la medicina de esto y esto y esto, lo otro, no lo sé. O si de pronto aquí están muy enfocados en que no, que es cierto, no dan medicina hasta no consultar con el médico. Así pase sábado y domingo, que son muy cuidadosos con los temas. Uno o por lo menos en Colombia la gente se automedica, o sea, y van a la farmacia y compran de todo. Pero sí es verdad que son diferencias culturales y lo que hay que hacer es aprender, bajarse de las expectativas de verdad y reaprender. Si no, es un periodo de adaptación muy frustrante. Sí. Bueno, Ángela, pero ahora todo bajo control con lo de lupus. Sí, sí, sí. La verdad es que, claro, pude ir finalmente a los reumatólogos, llegó el COVID, no me podían ver, solamente mis citas médicas eran por teléfono, un reumatólogo por teléfono no tiene mucho sentido. Entonces, finalmente ya cuando pasó todo el tema de COVID y reabrieron, fue cuando cambié de reumatólogo, fui donde la reumatóloga y la verdad es que ya estoy check. Em, Aunque las expectativas eran otras, tengo que reconocer que el estilo de vida que llevo aquí, el, las condiciones de vida con las que puedo vivir en Europa me sirvieron mucho para poder tener periodos de tranquilidad de la enfermedad, digamos, ¿no? Porque en el corre-corre del día a día de estar en Colombia, y ustedes saben cómo es Latinoamérica, un poco que todo es como ya y trabajas hasta las 9 hasta las 10 hasta las 11 sábado, domingo, todos estos temas de estrés exacerban las enfermedades autoinmunes, como es el lupus. Al estar aquí, siento que hay opciones, hay muchas opciones, igual que en Colombia realmente, hay muchísimas opciones. Lo que hay es que buscar, preguntar, averiguar, informarse
porque yo en este momento estoy con osteópata. Claro, tengo todo un equipo de medicina alternativa, no lo cubre la medicina pública, claramente, pero es lo que a mí me ha servido. Entonces yo tengo aquí un equipo con acupunturista, osteópata, medicina holística, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que son los que más o menos me mantienen también, pues bien. Y ahora, médicamente, según mi historia clínica, yo no tengo lupus. En este momento todo sale negativo y es algo que agradezco tremendamente porque eso era como una tara también, Qué bien. por los medicamentos tan fuertes que me tenían que dar. Entonces, la reumatóloga, palabras más, palabras menos, me dijo, mira, no tengo ni idea qué estás haciendo, pero claramente está funcionando, sigue haciéndolo. Qué bien. Qué cosas, ¿no? Que también Oye, el estilo de vida ayuda. sí, Sí. no, eso. Oye, y por ejemplo, para las nuevas generaciones de migrantes que van llegando a Londres, ¿qué recomendarías que hagan en cuestión de servicios de salud? Informarse, como qué medios o cuál camino seguir para las personas que no saben como tú. Definitivamente buscar en la página web de gov.uk. Esa es una en donde realmente te dicen toda la información que necesitas está ahí. Es un poco de paciencia porque hay tanta información que uno le tiene que seguir el paso. Si yo llego a este país, se puede averiguar todo, pero en la página de gov.uk está todo. Otra recomendación es que una vez estén aquí, se registren inmediatamente en su médico familiar o en el GP que se conoce acá, lo antes posible, y que vayan y se lean todos los folletos que están ahí o simplemente pregunten, que no hay ningún problema. De verdad que la gente en estas clínicas locales son muy queridas, ese es su trabajo, ¿no? Eh, entonces, que pregunten, que se lean los folletos, que accedan a la página del gobierno, Y que y exijan. definitivamente que entiendan que, que aquí no se ve como un favor, que es algo que hay que meterse en la cabeza un poquito de cambiar el pensamiento de me están haciendo un favor y me están atendiendo. No, es su trabajo y, y nuestra salud no da espera. Entonces, si uno necesita ir a un lugar y necesita atención, claramente con toda la amabilidad del caso, pero hay que exigir, hay que decir, necesito esto, ¿no? Ellos van a hacer todo lo posible pues por brindarte una ayuda. Porque cuando tú llamas por teléfono, eso es otra cosa que es bien claro, tú puedes llamar por teléfono todos los días antes de las 9 de la mañana, creo, ya se me olvidó, o las 8 de la mañana en punto. Llamas a tu clínica local y si tienes una emergencia, puedes acceder o puedes pedir una cita médica prioritaria por el sistema público. Si ellos tienen cita prioritaria ese día, te la dan con cualquier médico. Cita Si la quieres con prioritaria. un médico en específico, ya tienes que esperar y a veces estás de buenas, pero generalmente se demora una semana con tu médico de cabecera. Pero si es una prioritaria, te atienden por el teléfono, te llaman y si ellos consideran que necesitan revisarte, te dicen, vente ya para acá y te revisamos. Que por eso hay que registrarse en las clínicas locales las más cercanas, porque para eso es que lo hacen, para poder tener un acceso a una cita prioritaria que no sea más de media hora de camino y Claro. que ya de ahí pues te puedas dirigir a emergencia. Sí hay algo que quiero decir y es que el sistema de salud aquí, aunque no es perfecto como en ningún país, yo creo que es muy bueno, son muy buenos en tratar, más no en prevenir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es mejor, ahí sí exigir, si ustedes sienten que de pronto algo no está bien, que algo no está mal, pidan una cita prioritaria, pidan una cita con el médico local, exijan unos exámenes de sangre o exíjanles y díganle a ellos que para su tranquilidad ustedes quisieran que les hicieran X o Y exámenes o ellos qué pueden hacer. Y créanme que los médicos acceden y dicen, claro que sí. Son Ajá. accesibles. Bueno, Entonces, pues si les sí. parece, voy a poner abajo del video, en la descripción, voy a poner la página que dice Ángela por si alguien quiere acceder o tiene dudas, la del gobierno de Inglaterra, ¿no? Sí, claro que sí. Yo te las paso, te paso la del NHS, que es el National Health Service,
y te paso el link de la del gobierno, porque vale la pena estar informado si alguien está pensando en migrar a Inglaterra. De saberlo. Ujú. Estaría Uno bien nunca sabe. leer y saber, inclusive antes de llegar también, ¿no? Pues para tener un poquito más de información y tranquilidad también, sobre todo cuando viene uno con niños y Ujú, la ujú. Sí. familia. Ángela, yo sé que tienes también el tiempo corto. Cuando tú quieras, nos dices que te tienes que ir, que no te vayamos a detener demasiado. Tú nos avisas, nos haces una ceñita, porque por nosotros te podemos tener aquí Tranquila. mucho tiempo, ¿eh? No, sígame preguntando que si algo yo alzo la mano y le Sí, digo, ya no, me tengo que ir. lo que también habíamos comentado que venía que ya se darán cuenta que esta es la segunda parte del video, que sin querer hemos hasta salido vestidas de rosado, por algo será. También te había comentado o preguntado sobre, y mientras tú estabas todo en este proceso, estabas en tu adaptación o en tu no adaptación, ¿no? Estabas en este momento de tratar de buscar tu espacio en este nuevo país. Una vez que logras controlar lo de lupus, ¿pudiste tener este tiempo de ir digiriendo y de llevar más esta introducción al nuevo país y no de manera tan abrupta? Pues May, la verdad es que cuando yo logré controlar el tema del lupus y ya sentirme como con tranquilidad con el tema del lupus fue hasta hace 2 años Oh, y llevo 8. Entonces, durante esos 6 años de ires y venires, además que me moví de casa, entonces me tocó cambiar de médico 3 veces, de clínica local, pasaron 6 años. No te voy a, pues, mentir. Wow. Y el proceso de adaptación, pero sí te puedo decir que durante esos años que estuve con síntomas, que estuve mal, porque ahora con el tema del COVID, todo el mundo habla de fatiga crónica y de brain fog y de todos estos síntomas, que son los síntomas con los que yo he vivido durante los últimos, esos me empezaron a los 25 más o menos, 20, sí, antes de los 25 años y ya cumplo 50 el otro. Luego, durante 25 años he estado con fatiga crónica, brain fog y casi, ¿no? Como estos síntomas crónicos de long COVID que habla la gente. Eso tiene una carga emocional muy fuerte, porque tratar de hacer cosas que tu cuerpo no te permite, pero que tú quieres hacer y tienes la voluntad, y tu cuerpo te jala y no te lo permite porque yo no me podía parar, había días en que yo realmente no me podía parar de la cama, tirada en la cama, hacer un esfuerzo porque solamente bajarme de la cama o poner los pies en el suelo era dolorosísimo. Y saber que de pronto mi hija estaba en el colegio y me necesitaba y yo tenía que ir al colegio a recogerla o a hacer algo. Entonces empiezan a ponerse ni siquiera en segundo lugar, en tercero, cuarto, quinto, sexto, porque el periodo de adaptación se supone que el adulto debe estar para los niños, o sea, los adultos deberíamos tenerla clara y poder ayudar a nuestros hijos a que se adapten y no es cierto, pero es lo que nos toca, entonces tenemos que estar ahí tratando a veces de dar lo que no tenemos. En mi caso fueron unos años muy duros, muy duros. Yo me subí de peso un montón estando aquí en este país, muchísimo de peso, claramente tuve depresión sin saber que estaba en depresión, me enteré cuando salí de la depresión, fue que supe que había estado en un periodo larguísimo de depresión. Claro, venía enferma, me sentía mal, no me podía adaptar, estaba sola, no tenía amigos, no tenía familia, no conocía a nadie, no estaba trabajando ya. eh, Sí, un cúmulo de Claramente, cosas. pero la gente no habla de eso. Cuando la gente que ha migrado a otros países regresa a su país con cara súper feliz, contenta, dichosa, llevando regalitos, nadie dice, esto es una mierda. Perdón que lo hable así y espero que no nos vayan a vetar. ¿Nos van a vetar? No, Creo no, no que no, creo. no creo. Ajá, Esto es horroroso porque nadie habla de la época de la adaptación y de la parte emocional y de la carga emocional
y además cómo la carga emocional influye en la salud física. Pues Nadie habla porque de eso. vende más cuando alimentas esta parte de la felicidad, ¿no? Vende más o esta parte de, mira qué bien me va y mira qué éxito tengo y mira este tipo de cosas. La gente quiere escuchar más esas historias. Yo me acuerdo de una vez que alguien que me decía, bueno, fulanita de tal se va a ir a tal país, entonces me gustaría hablar contigo, etcétera. Y yo decía, Dios mío, que no hable conmigo porque yo lo que le voy a decir es cómo evitar tanta cosa que nos puede suceder terrible, ¿no? Pero al final habló. Entonces, después de haber hablado, creo que estábamos 3 personas ahí, la persona que quería, que iba a tener no quiero decir exactamente, pero la que se iba a ir y otra que no se iba a ir y yo. Cuando yo empecé a decir, bueno, pero ten cuidado de esto, mira, ojalá que ten precaución del otro, si ves este tipo de características, mira, va por tratar de darle las herramientas en caso necesario de urgencia. Cuando terminamos, que además yo fui viendo la cara de la persona que me había dicho es que fulanita se va a ir, empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Yo dije, ¿qué dije? Cuando se fue esta persona que dijo, yo creo que ya me voy, es tiempo de que me vaya, la tercera persona que estaba ahí me dice, ¿por qué le rompes así las ilusiones? ¿Por qué te pones a hablar de esas cosas? Yo dije, pero lo hice con la mejor voluntad de que llevara el kit de primeros auxilios para llegar al lugar a donde se va a ir. Porque todos los demás le van a hablar de las cosas bonitas y hermosas, pero el que te den ese kit no está, ¿no? El kit te lo da solamente gente que realmente dice, a ver, ten cuidado, cuídate con estas cosas. Pero la Claro, gente no lo sí, es quiere que oír. La gente es no como quiere oír esta parte. Quiere oír es la un parte romanticismo romántica. tóxico, ¿sabes? Es como, sí, es como ese romanticismo tóxico de vamos a migrar y todo es más lindo en Europa, y resulta que no. A ver, yo no digo que al final las cosas se solucionan y que tengo una muy buena vida y en ese momento tengo una muy buena salud. A lo que me refiero es el proceso, ¿no? En donde uno llega, migra y trata de adaptarse y te encuentras solo y hay soledad y hay frío y hay oscuridad y son estas cosas a las que no estamos acostumbrados, que realmente no es que sean ni bueno ni malo, sino que es un choque cultural y por ende, pues un choque emocional y un choque físico. Entonces, si de alguna manera se pudiera evitar, pues la forma es lo que hiciste tú, Mike, de decirle, hey, pilas con esto, pilas con aquello y pilas con lo otro, porque tal vez te pasa. No es romperle las ilusiones, es decirle, hey, pilas, está preparada porque esto puede pasar. A mí al comienzo, por ejemplo, me encantaba el invierno aquí. Eh, no me importaba que fuera oscuro, no me importaba que fuera frío, nada. Voy para, no sé, 8 años y ya no me aguanto un invierno más acá. El último invierno estuvo súper, súper largo eh, y no puedo. Ya llega un punto en que digo, no puedo estar solamente de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde con luz y el resto oscuridad total. Y además con frío. Uf, ya, dije no, no más. Entonces, sí, hay cosas que hay que saber. Uno viene con muchas ilusiones y está muy bien venir con ilusiones, porque pues igual está perfecto, pero sí es importante bajarle 3 punticos a esas expectativas que nos vende la televisión o las historias de la gente en donde todo es perfecto. No, no es perfecto. Es un país como cualquier otro, son países como todos, en donde hay cosas muy buenas, cosas no tan buenas y van a haber retos también. Sí, no, totalmente. Yo digo que es como los embarazos y los partos. De que tú dices, ay, qué ilusión, sí quiero un hijo, quiero tener un bebé, etcétera. Y los dolores del parto se nos fue, Carlita. Se desconectó, quién sabe, Se se desconectó, acabó. ahorita se ha de conectar. Pero, y cuando tú empiezas a decirle, oye, pero tener un hijo también implica que te desvelas, que también si no te agarra la epidural, ahí te quiero contar cómo te van a ir con los dolores, y si esto, y si el otro, y que si el corte de aquí, que si el corte de allá, que si la ida del baño, que si la dada de amamantar, y empiezas a hablar de eso, la gente no quiere escucharlo, porque quiere tener el bebé. Claro. Y, O si y te ya da cuando tiene el bebé, mastitis,
Dice, nadie me dijo sobre esto. No, sí, ya te dijeron, pero uno no quiere escuchar, porque a veces si no, no te atreves a hacer las cosas también. Sí, de acuerdo. El caso es que para el tema como, pues, de esta charla era esas expectativas con las que traemos y esas cosas que nadie nos cuenta. Y claramente, el tema del sistema de salud es algo que hay que tener muy claro. Si uno va a vivir a las afueras de la ciudad, es importante conducir y hacer lo posible y averiguar para que la persona lo antes posible tenga independencia al moverse. Si el sistema de Movilidad. pronto público de transporte no es muy bueno, es importante hacerse a una red de apoyo sí o sí. Es algo que yo no sabía. Yo pensé que me iba a bastar con mi esposo y con mi hija y resultó que no. Y claramente no. Eh, es importante hacerse una red de apoyo, es muy importante. Muerte. Y lo otro que también yo diría, y es saber que todo en Europa queda cerca, todo queda absolutamente cerca y que no es necesario estar siempre aquí metidos, que si en algún momento hay que coger un tren e irse a alguna parte, si ustedes están en Bélgica, coger un tren para venir a Londres es muy fácil, lo mismo que para mí ir. Inclusive si hay alguien viviendo en otro país con el que se puedan ver, háganlo. Eh, hay posibilidades, los vuelos entre países e inclusive el tren a veces cuando son hechos con tiempo tienen muy buen precio y eso es algo también que la gente necesita saber cuando viene, que no crean que todo es costosísimo ni nada. Hay posibilidades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando me dicen, ay, es que estuviste en otro país nuevamente, sí, pero es como en mi país, ¿eh? En México, yo vivo en el centro del país, Puebla, y digo, yo me puedo ir al Distrito Federal o la CDMX, como se le dice, me agarro mi autobús y me voy, ¿no? Claro, sigo en el mismo Sí, país, pero en distancia es como de aquí si me voy a París o no sé, a alguna parte de Francia o de Alemania. Claro, y aquí ya dices Alemania, ya me fui a Alemania, sí, pero la frontera te queda a 15 minutos de un lado y a claro, 30 minutos del otro y a una hora del otro. Y ya te fuiste a tres países exacto, distintos, ¿no? Entonces eso es una gran exacto. diferencia. Eh, El, la sí, pobre Carolina exacto, en quiere entrar, Colombia y pero en no México puede. también. En Colombia y en México también, o sea, para irse de un lugar a otro es más lejos, sobre todo porque México y Colombia particularmente son países enormes comparados con los países en Europa. Los países en Europa son pequeñitos, entonces en la distancia que nos toma ir de una ciudad a otra es la distancia que toma ir de un país a otro, realmente. Sí, o dos. Entonces, Ya ves que o Bélgica es una dos, cosita chiquitita. o dos, exacto. Entonces, nada, es como eso, es bajarle, eso es lo que dije, es como bajarle 3 punticos a las expectativas, ser un poco más realistas, tener los pies sobre la tierra también, sin dejar de ilusionarse por un cambio y por venir a un país diferente. Y definitivamente buscar en la medida de lo posible la información necesaria para que el proceso de adaptación sea menos duro, porque siempre va a ser duro. Siempre, siempre va a ser duro, pero siempre hay salidas, siempre y cuando también la paciencia y tener esta parte de información previo a venir, creo que es muy importante. Y yo sé que si no todas queremos, ya bienvenida Carlita nuevamente, que si Ok. no todos lo quieren escuchar, habrá quien sí y habrá quien sí les sirva y ya con eso es suficiente. De acuerdo. Y lo que decías tú, yo creo que hay una cosa que es bien conocida ahora y que trabajamos mucho y es la mentalidad de crecimiento. Eso es súper importante cuando uno migra a otro país. Dejar un poco esa mentalidad fija de no soy capaz, no voy a poder, no voy a aprender otro idioma, no voy a aprender a conducir del lado contrario, como en mi caso. Hay que mantener una mentalidad de crecimiento y saber que sí es posible reaprender para poder adaptarse de una mejor manera al país al que vamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí, bueno, ahorita Carlita, si vas a agregar algo más, pero algo de las cosas importantes en estos videos, en estos dos, es si estás enferma, tienes algún tipo de enfermedad, necesitas de cuidados específicos,
que busquen la información necesaria, que abran la boca, que exijan sus derechos dentro de los países en los que se encuentran para lograr encontrar la mejor salida y estabilidad de salud física y emocional, fisiológica y lo que sea, pero es importantísimo no quedarse parado, buscar alternativas, a veces hasta irse a un país vecino si no logras encontrar en tu propio país, es posible, pero Sí, buscar porque muchas están sufriendo dolores, padecimientos en su casa y en silencio por evitar, por no tener la información y evitar molestar a otros. O sí, de también porque acuerdo. les falta el idioma, tal vez, ¿no? Esta cosa del idioma también es un problema, bueno, al menos el inglés es como un poco más universal, pero el neerlandés es un poco más complicado, es como un poco el miedo de cómo me voy a comunicar con el doctor, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que siento un dolor aquí? Claro, excelente ese punto. Aquí en Inglaterra, cuando tú haces una cita médica en línea o cuando llamas, puedes pedir un traductor. O cuando uno va al hospital, Ujú. al hospital sí, fijo que sí. Cuando tienes un procedimiento o tienes algo, te preguntan en una de las formas si necesitas un traductor o si necesitas un acompañamiento en otro idioma. Ok, Entonces, con el wow, tema es un plus. el tema del lenguaje, sí es importante que pregunten. Pregunten porque es que hay tantas opciones, hay tantos recursos que no se usan por falta de conocimiento. Mira qué bueno que lo dices para las personas que no saben cómo o tienen miedo que no de ir al doctor o al hospital por el idioma. Es muy importante que ellos sepan que hay opciones, ¿no? Sí, hay Aquí opciones, hay opciones. no sé, Maya, aquí hay opciones así. En los hospitales, no, Traducción, no no sé si en sé. el doctor general o en el doctor de casa, que son los que visitamos aquí cerca de tu Ujú. propia colonia, no lo sé, pero sé que en los hospitales puedes pedir traductor, pero también es esperar a que Importante. esté uno, disponible, porque no Sí, hay Claro. tanta disponibilidad. es verdad. Ese es otro. Ese es Sí, otro. razón por la cual yo me ofrecí de voluntaria al hospital a donde voy, precisamente por eso, porque yo decía, bueno, yo hablo inglés, perfecto, está bien. Y la gente que a veces viene y que no habla inglés, o simplemente cuando uno está enfermo y tiene todas estas cargas emocionales, uno quiere comunicarse en su idioma materno, en su lengua materna. Entonces, porque eso genera también un estrés. Una Entonces, inseguridad y un miedo, sí. claro, Ay, eres entonces voluntaria precisamente, entonces en esto. sí, 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 Oye, sí, qué sí, sí, ellos saben. interesante. Claro, porque yo decía, ¿verdad? O sea, se me ocurrió esa vez y en el hospital al que voy, ellos ya tienen mis datos y saben que si en algún momento de alguna emergencia o algo que se necesite alguien en español, tienen mi número y saben que si algo lo arreglamos y pues sí se puede, claramente. Y Vamos a ayudar. averiguar si en Bélgica existen este Ay, tipo de sí, cosas. en Amberes, oye, me encantaría saber y me encantaría también cooperar, porque yo creo que hay muchas personas que por miedo de no poder expresar, bueno, yo con el ginecólogo, mi ginecólogo habla español, precisamente porque yo le decía a mi marido, ¿cómo voy a ir a uno holandés, el neerlandés, a decirle siento aquí el dolor? Es difícil. Les dan opción de chaperona en Bélgica cuando van al Comadrona le ginecólogo. llaman acá. Ah, la matrona, no. O matrona, no La comadrona. matrona, ¿no? Y usted, Creo no, que es aquí en es una Holanda, chaperona. ¿no? No, En acá Holanda. también Aquí es hay. chaperona. Ah, sí. Aquí es una chaperona, que es una mujer acompañante mientras te está mirando un médico hombre. Ah, no. No, no, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. No. No. Aquí es chaperona. Ok. Aquí se conoce como chaperona. Si tú estás, ¿qué pasa? Que es buenísimo para cuando vienen niñas o mujeres muy jóvenes que de pronto Ah, O de se sienten cierta a gusto cultura. o por seguras la con uno. cultura, exacto, por la cultura también. Aquí está el servicio de chaperona. Entonces, si de pronto te asignan una cita médica con un médico hombre, Sí. tú puedes llamar y puedes decir que necesitas una chaperona y te ponen a una mujer, bien sea la enfermera o alguien del staff, pero una mujer que te acompaña y esos acompañamientos aquí sí hay que decirlo son muy empáticos, son muy queridas todas y te acompañan mientras te está mirando el médico.
Qué interesante, creo que aquí no existe Mayo, ¿sí? No, que Qué yo padre, sepa, no, estaría pero sí súper bien. existe. No digo, estaría súper bien que existiera, pero no sé, desconozco, pero es súper, Así nunca que había oído eso. mira tú, esas cosas que yo me enteré, pues de estar ahí sentada en los hospitales y en las citas médicas por horas, leyendo todos los panfletos que existen. Y otra cosa, existen, por lo menos aquí en Inglaterra, existen montones de asociaciones gratis para salud mental, para acompañamiento para la diabetes, para la obesidad, para cualquier enfermedad diagnosticada. Hay grupos de apoyo y además trabajan mucho la Cognitive Behavioral Therapy, terapia de Cognitiva terapia y cognitiva, del Cognitive Behavioral comportamiento. Therapy, Ujú. y todo es gratis. Entonces, si tú sientes que necesitas cambios de hábitos, lo que sea, te mandan a Cognitive Behavioral Therapy o te mandan a salud mental o te mandan a, mira, montones de recursos que la gente puede acceder a ellos siempre y cuando tenga conocimiento. Lo que les decía, uno no sabe lo que no sabe. Así que, Claro. También pues si tienes el dato de esta terapia, también yo creo que sería importante ponerla en la descripción de abajo para que la gente les puedo hacer como un listado de los enlaces como más importante. importantes que diría yo. Y claro, para que los compartan. Y pues básicamente eso es todo lo que tengo que decir al respecto de mi experiencia aquí. Hubo cosas retadoras. Yo no creo que nada malo realmente, sino retos. em, pero también el desenlace ha sido muy bueno. O sea, Qué no bueno, tengo queja. qué bueno, qué bueno. Afortunadamente no me ha tocado ir a una emergencia en hospital, pero yo supongo, porque funcionan muy bien, que si la emergencia es de verdad emergencia de se me está cayendo el brazo, ojalá no, eh, me atenderán, o sea, ¿no? Ay, Pero no, bueno. qué bueno, y qué bueno que nos compartes esta experiencia. Muchísimas gracias, Ángela, porque el tiempo es muy valioso y que nos los hayas podido ofrecer para dar lo que has vivido. Creo que es algo muy valioso, muy, muy, muy valioso para la gente que va llegando o gente que está y quiere escuchar este tipo de experiencias. Si bien no es que estemos llegando hoy a mucha gente, la gente que le puede llegar esta información, nunca sabes cuándo puedes cambiar una vida o ayudar a una persona. Y yo Sí, creo de que es información muy importante y útil, porque hay cosas que yo no sabía que existían. Y la verdad es que yo creo que hay muchas personas que si se van a ir a vivir a Inglaterra, sería de gran utilidad, como dice Maya, a lo mejor y no, todavía no, pero en algún momento esperemos llegar a más personas, obviamente, pero que las personas que lleguemos, que les sirva y que se informen. Entonces yo creo que nos diste información muy importante y abajo vamos a poner todos los links que hemos mencionado para que la gente cheque ahí. Chicas, pues vale. muchísimas gracias. ¿Qué quieres agregar más, Ángela? Perdón que te interrumpí. No, nada, que con muchísimo gusto, que siempre es un honor y un placer compartir con ustedes estas charlas que yo sé que les llegan a la gente que le tienen que llegar. Sí. Desde que estén puestas en algún lugar de las redes sociales, en algún momento alguien va a poder acceder a ellas y va a tener la información que necesita. Entonces, sí o sí, me encanta hacer estas charlas con ustedes y mil gracias por la invitación. Seguro que nos estaremos viendo nuevamente. Ya, Un cuídate, beso, cuídense mucho, un abrazo. Voy a cortar la transmisión, pero ahí estamos en contacto. suscríbanse. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Gracias. bye.